En el otoño de 1884, el viento del desierto de Arizona tallaba la tierra como un escultor paciente, esculpiendo cañones y llanuras bajo un cielo infinito. Para Nava, un joven apache de apenas 20 veranos, el viento era un espíritu vivo, un mensajero de los ancestros que susurraba historias de resistencia. Vivía solo en un pequeño campamento al pie de las montañas Chiricahua, donde la tierra era dura y el agua escasa. Su padre, un guerrero de corazón valiente, había caído en una emboscada de colonos 2 años atrás, dejando a Nava con un puñado de promesas rotas y un rebaño de cabras flacas. La soledad era su compañera, pesada como la sombra de las rocas al atardecer. Nava despertaba con el alba, sus días marcados por tareas que lo unían a la tierra: buscar agua en arroyos escondidos, reparar cercas de ramas, guiar a las cabras por senderos polvorientos. El silencio del desierto era su hogar, roto solo por el crujido de la leña o el balido de sus animales. Hablaba poco, salvo con su caballo, un corcel pinto llamado Viento, que parecía entender sus murmullos. La pérdida de su padre pesaba como una piedra en su pecho, un dolor que no nombraba. Sus manos, endurecidas por el trabajo, llevaba las marcas de una vida joven pero curtida por el sol y la lucha. El campamento de Nava estaba lejos de cualquier asentamiento, a millas de los colonos que llamaban pueblo, a un puñado de casas de madera. Los pocos guerreros que habían compartido su fuego se habían marchado tras la muerte de su padre, buscando refugio en otras bandas apaches. La soledad no era solo distancia, era un vacío que lo envolvía al caer la noche. Cuando las estrellas brillaban como ojos de los antiguos, Nava, con su mirada distante y sus labios que rara vez sonreían, cargaba el peso de los sueños de su padre: mantener la tierra sagrada, honrar a los espíritus que habitaban cada roca y árbol. Una tarde cruda, con nubes grises prometiendo lluvia, Nava cabalgaba por un sendero alto, revisando las trampas para conejos. El viento cortaba su rostro, y su túnica de piel se agitaba contra el frío. Mientras Viento avanzaba con cuidado por una cresta, algo captó su atención: un montículo de tierra removida, no por el agua, sino por manos humanas. Era alargado, del tamaño de una persona, y un escalofrío recorrió su espalda. No era un entierro apache, los suyos no dejaban cuerpos en la tierra de esa manera. La curiosidad rara en su vida predecible lo empujó a acercarse. Desmontó, el cuero de sus mocasinas crujiendo contra la grava. Cerca del montículo, un trozo de tela oscura, bordada con motivos rojos y blancos, colgaba de un arbusto espinoso. No era la ropa de un colono, sino un diseño familiar, propio de su pueblo. Su corazón latía con fuerza. Se arrodilló, ignorando el frío que calaba sus rodillas, y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba suelta, como si el entierro hubiera sido apresurado. Un presentimiento oscuro lo invadió. ¿Quién yacía aquí y por qué? Sus dedos rozaron madera, no un ataúd, sino tablas toscas, unidas con prisa. Cavó más rápido, la tierra fría y pesada bajo sus uñas. Las tablas formaban una caja burda, apenas lo bastante grande para un cuerpo. Había agujeros en la madera, perforados con torpeza. Entonces lo escuchó. Un suspiro débil, un gemido ahogado por el viento. Su sangre se heló. Alguien estaba dentro, vivo. Con un palo cercano, comenzó a forzar las tablas, la madera crujiendo bajo la presión. Trabajó con urgencia, el corazón acelerado. La última tabla cedió con un chasquido, y ahí, en la caja poco profunda, yacía una joven acurrucada, envuelta en tela húmeda. Era una mujer apache, pálida, con el rostro marcado por el cansancio. Su cabello oscuro, pegado a la frente por la lluvia, enmarcaba unos ojos cerrados. Parecía frágil, apenas mayor que él, tal vez de 18 años. Nava sintió un alivio abrumador, seguido de confusión. ¿Quién la había enterrado viva? Con manos temblorosas tocó su hombro. Sus ojos se abrieron, oscuros y llenos de terror. No habló, solo lo miró, su respiración entrecortada. «Estás viva», murmuró Nava en apache, su voz fuerte en el silencio. La envolvió en su manta y sabía que debía llevarla a un lugar seguro.
Nava ayudó a la joven a salir de la caja, sus movimientos cuidadosos para no asustarla. Ella temblaba, ya fuera por el frío o el miedo, y él le ofreció su manta, insuficiente contra el viento cortante. La levantó con suavidad, notando lo liviana que era, y la sentó en la tierra húmeda. Sus ojos, aún llenos de desconfianza, lo seguían mientras él ataba a Viento. No podía dejarla allí, no en ese estado. La idea de llevarla a su campamento lo llenó de dudas, pero el código Apache, el respeto por la vida, era claro. No se abandona a los necesitados. El viaje de regreso fue lento. La joven, demasiado débil para caminar, se apoyó en Nava mientras montaban a Viento. Él la sostuvo con cuidado, sintiendo sus temblores contra su pecho. El viento aullaba, pero Nava solo escuchaba el latido de su propio corazón. ¿Quién le había hecho esto? ¿Por qué la habían dejado para morir? Las preguntas lo acosaban, pero no había respuestas en el horizonte. Su campamento apareció entre las sombras, una humilde choza de ramas y pieles, con un hilo de humo escapando al cielo. Era un refugio humilde, pero suyo. Dentro, el aire olía a madera quemada y hierbas secas. Nava ayudó a la joven a sentarse cerca del fuego, donde la luz reveló un moretón en su sien y cortes en sus manos. Ella se acurrucó en la manta, observándolo con cautela. Él buscó un cuenco de madera y calentó agua para preparar una infusión de hierbas, lo único que tenía para ofrecer. Sus recursos eran escasos, su experiencia cuidando a otros nula, pero el deber lo guiaba. La joven lo miraba, sus ojos como los de un halcón, alerta pero agotados. Con gestos suaves, Nava señaló su sien y luego un paño limpio. «Quiero ayudarte», dijo en apache, esperando que entendiera su intención. Ella se tensó cuando él acercó el pañuelo húmedo, pero no se apartó. Limpió la tierra y la sangre de su rostro, revelando rasgos delicados marcados por el sufrimiento. Sus manos temblaban al tomar el cuenco de infusión. Bebió lentamente y un destello de vida regresó a sus ojos. El silencio entre ellos era denso, lleno de preguntas no formuladas. Nava se preguntó qué historia cargaba esa joven, qué dolor la había llevado a esa tumba improvisada. Nava le ofreció un lugar cerca del fuego, extendiendo una piel de ciervo para que descansara. Ella se acostó con cuidado, su cuerpo rígido por el dolor. Él lo cubrió con otra manta, observando cómo sus párpados se cerraban. La choza estaba en calma, solo rota por el crepitar del fuego y el aullido del viento. Nava se sentó, vigilando su respiración frágil. No sabía qué traería el amanecer, pero por ahora ella estaba a salvo. La responsabilidad que sentía era nueva, pesada, pero también extrañamente reconfortante, como si el destino hubiera hablado. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo cuidadoso. La joven, aún débil, necesitaba descanso y cuidados. Nava limpiaba sus heridas, compartía su escasa comida y aprendía a leer sus gestos. Ella no hablaba mucho, pero sus ojos contaban historias de miedo y resistencia. Él le dio un nombre, Luna, por la forma en que su rostro brillaba bajo la luz del fuego. Ella pronunció su nombre, Nava, con suavidad, como probando un regalo. La comunicación era un baile lento de señas y sonidos, pero cada día la presencia de Luna llenaba la choza de una calidez nueva. Lentamente, Luna comenzó a sanar. Sus movimientos eran más firmes, sus ojos menos temerosos. Una tarde, mientras Nava trenzaba una cuerda, ella tomó las fibras y con manos hábiles creó un nudo perfecto, un diseño apache que él reconoció. Ese pequeño acto reveló su fuerza oculta, su conocimiento. La desconfianza inicial se desvanecía, reemplazada por un respeto silencioso. Nava notó que su soledad, antes un peso, ahora parecía aligerarse. La presencia de Luna, aunque callada, era un eco de vida en un lugar donde solo había habido silencio. Con el tiempo, la relación entre Nava y Luna se fortaleció, construida sobre gestos simples y confianza ganada. Ella aprendió algunas palabras en apache que Nava usaba para nombrar el mundo: fuego, agua, caballo, cielo. A cambio, ella le enseñó nombres de plantas medicinales, palabras que sonaban como cantos en su lengua. Cada palabra compartida era un puente, una conexión entre sus mundos. Nava no preguntaba por su pasado, respetando el dolor que veía en sus ojos. En cambio, le ofrecía seguridad, un espacio donde el viento no traía solo lamentos, sino promesas de sanación. El invierno llegó, cubriendo las montañas con un manto blanco. La nieve aisló el campamento, obligándolos a depender de las provisiones que Nava había reunido. La cercanía los unió aún más,
Compartían historias sin palabras, a través de miradas y pequeños actos. Luna trenzaba cuerdas, mientras Nava tallaba madera. Ella comenzó a crear diseños con cuentas, sus dedos ágiles tejiendo colores que parecían capturar la luz del sol. La choza, antes austera, se llenó de vida con sus creaciones. Nava admiraba su resiliencia, la forma en que soportaba su dolor sin quejarse. Una noche, bajo el resplandor del fuego, Luna habló por primera vez de su pueblo. Contó de las danzas bajo las estrellas, de los cantos que honraban a los espíritus de la tierra. No mencionó por qué la habían abandonado, pero sus palabras dibujaron un mundo lleno de belleza y pérdida. Nava escuchaba, cautivado, sintiendo que sus historias eran un regalo. A cambio, él habló de su padre, de sus sueños de proteger la tierra apache y de la soledad que lo había envuelto tras su muerte. Compartir esas verdades los acercó, tejiendo un lazo invisible. El mundo exterior, sin embargo, no olvidaba. Nava sabía que no podían permanecer ocultos para siempre. Los colonos, con sus ojos llenos de prejuicios, veían a los apaches como una amenaza. Llevar a Luna a un asentamiento significaría enfrentar juicios y tal vez peligro. Pero las provisiones escaseaban, y un viaje al puesto comercial más cercano era inevitable. La idea lo llenaba de temor, no por él, sino por ella. Luna, al notarlo, ofreció quedarse escondida, pero Nava negó con la cabeza. «Juntos», dijo, su voz firme. Era una promesa, un compromiso tácito. El viaje al puesto comercial fue tenso. Montaron juntos, Nava en viento y Luna en una yegua pequeña que habían encontrado. Ella llevaba una túnica sencilla, pero su cabello estaba adornado con cintas que había tejido, un símbolo de su orgullo apache. Las miradas de los colonos lo siguieron mientras cruzaban el polvoriento camino principal. El silencio del puesto era pesado, cargado de hostilidad. Un hombre, Diego Salazar, conocido por su desprecio hacia los nativos, los observó desde la entrada de la tienda, sus ojos fríos como el acero. Salazar se acercó, su voz cortante. «¿Qué hace un apache joven con una mujer como ella? Nava, la gente habla, dice que traes problemas». Nava mantuvo la calma, aunque su corazón latía fuerte. «Está herida, la ayudé. Eso es todo». Salazar rió, despectivo. «Su clase solo trae desgracia. ¿Por qué la proteges?» Nava levantó la barbilla, su voz baja pero firme. «Está bajo mi cuidado. Mi tierra, mis reglas». Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas, pero Nava no retrocedió. Había elegido protegerla y no daría marcha atrás. El enfrentamiento marcó un cambio. Salazar se alejó murmurando amenazas, pero Nava sintió una esparga de orgullo. Había defendido a Luna, no solo ante los colonos, sino ante sí mismo. Cuando regresaron a la choza, ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, un brillo que no necesitaba palabras. El viento, que antes parecía llevar solo soledad, ahora cantaba una melodía de resistencia. Nava y Luna, dos almas unidas por el destino, enfrentaban un mundo hostil, pero lo hacían juntos, con una fuerza que crecía en el silencio. El invierno se endureció, atrapándolos en la choza con tormentas que aullaban como espíritus inquietos. Nava y Luna se adaptaron, compartiendo tareas para sobrevivir. Él revisaba las trampas en los días despejados, mientras ella cuidaba el fuego y cosía pieles con agujas de hueso. Sus manos, ahora más fuertes, creaban patrones de cuentas que contaban historias de su pueblo. El vuelo del águila, el curso del río. Nava observaba, fascinado, cómo sus dedos daban vida a la perdición apache. La choza, antes un refugio solitario, se convirtió en un hogar, cálido con su presencia compartida. Luna comenzó a enseñar a Nava cantos antiguos, melodías que evocaban la conexión con la tierra. Él, a cambio, le mostró cómo leer las huellas de los animales en la nieve. Cada lección era un paso hacia la confianza mutua. Una noche, mientras el viento rugía, Luna cantó un himno apache, su voz suave pero poderosa. Nava sintió que los espíritus de sus ancestros escuchaban, aprobando su unión. El dolor de sus pérdidas, el de ella y el suyo, parecía aligerarse en esos momentos como si la tierra misma lo sanara. El peligro seguía acechando. Los rumores sobre Luna llegaron al campamento apache más cercano, y un día,
Un jinete solitario apareció en el horizonte. Era Cael, un guerrero de mirada dura, enviado por los ancianos. ¿Por qué la escondes, Nava?, preguntó, su tono acusador. Dicen que es una traidora, marcada por los espíritus. Nava se plantó frente a la choza, su mano cerca del cuchillo. Ella es mi responsabilidad, nadie la tocará. Cael lo miró, evaluándolo, y luego se marchó dejando una advertencia. Los ancianos no olvidarían. La amenaza de Cael pesó en Nava, pero también fortaleció su decisión. Luna, al enterarse, tocó su brazo, un gesto silencioso de gratitud. «No tienes que hacer esto», susurró. Nava negó con la cabeza. «La tierra me trajo a ti, no te dejaré». Sus palabras eran simples, pero cargadas de un compromiso profundo. La conexión entre ellos crecía, no solo como protector y protegida, sino como dos almas que encontraban refugio en la otra. La choza, el fuego, el viento, todo parecía bendecir su unión. Una tarde, mientras reparaban una cerca rota, Luna le entregó un pequeño amuleto de cuentas, un diseño que representaba el sol naciente. «Para ti», dijo, sus ojos brillantes. Nava lo tomó, sintiendo su calor. Era más que un regalo, era un símbolo de su vínculo, una promesa silenciosa. Él lo guardó cerca de su corazón, sabiendo que, aunque el mundo exterior los juzgara, habían encontrado algo sagrado. La tierra, los espíritus y sus corazones hablaban el mismo idioma, uno de resistencia y esperanza. El aislamiento del invierno los protegió, pero también los obligó a enfrentar sus miedos. Nava sabía que la primavera traería nuevos desafíos, más colonos, más preguntas. Luna, con su fuerza recuperada, comenzó a hablar más de su pasado, aunque evitaba los detalles de su entierro. Contó de su madre, una curandera, y de las noches cantando bajo las estrellas. Nava compartió recuerdos de su padre, de sus enseñanzas sobre honrar la tierra. Cada historia compartida era un hilo más en el tejido de su relación, un lazo que los unía contra el mundo. Una noche, bajo un cielo estrellado, Luna miró a Nava y dijo: «Gracias, Nava, por darme vida de nuevo». Él negó con la cabeza, humilde. «Tú me diste algo también, un propósito». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó la noche. «A veces lo correcto es lo más difícil», dijo. Nava asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. La soledad que una vez lo había definido, ahora era un recuerdo lejano, reemplazado por la calidez de su conexión, un amor que crecía en la tierra dura del desierto. La primavera llegó, derritiendo la nieve y convirtiendo los senderos en lodo. Con ella, la necesidad de provisiones se volvió urgente. Nava y Luna sabían que debían enfrentar el mundo exterior. Decidieron ir al puesto comercial juntos, un acto de desafío contra los prejuicios. Luna se adornó con cintas y su amuleto de cuentas, su postura orgullosa a pesar del miedo. Nava, montado en viento, sentía el peso de cada mirada mientras cruzaban el asentamiento. Los colonos los observaban, sus murmullos como el zumbido de un avispero. Salazar estaba allí, su rostro una máscara de desprecio. En la tienda, el dueño, un hombre nervioso llamado Tomás, dudó al verlos. «¿Qué quieres, Nava?», preguntó, mirando a Luna con desconfianza. «Provisiones», respondió Nava, su voz firme. Salazar intervino, su tono venenoso. «Ella no pertenece aquí. Los suyos la abandonaron por una razón». Luna dio un paso adelante, su voz clara aunque vacilante. «Fui enterrada, sí, pero él me salvó, me dio vida». Sus palabras, crudas y honestas, silenciaron a la multitud por un momento. Incluso Salazar pareció desconcertado. Nava se colocó junto a Luna, su presencia una declaración. «Ella está conmigo. Es suficiente». Sus ojos desafiaron a los presentes, algunos de los cuales mostraron un destello de curiosidad, quizás de respeto. Tomás, presionado, asintió. «Toma lo que necesites, Nava». Compraron lo esencial en un silencio tenso, las miradas de los colonos como dagas. Al salir, Salazar lo siguió con la mirada, pero no se acercó. Nava ayudó a Luna a montar y ella lo miró con una mezcla de orgullo y gratitud. Habían enfrentado el juicio y no se habían roto. El regreso al campamento fue diferente, más ligero. La carga de la confrontación no los había destruido, los había unido más. Luna, antes temerosa, ahora cabalgaba con la cabeza alta. Nava sentía una paz que no había conocido en años. La tierra,
con sus montañas y ríos, parecía aprobar su unión. En la choza, compartieron una comida sencilla, y Luna le enseñó una nueva canción, un canto apache de agradecimiento a los espíritus. Sus voces se mezclaron, un eco de su conexión, un himno a su resistencia. Los días siguientes trajeron una calma frágil. Luna trabajaba junto a Nava, ayudando con las cabras y tejiendo nuevos diseños. Su fuerza era evidente, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Nava admiraba su habilidad para encontrar belleza en la adversidad, para transformar el dolor en arte. Una tarde, mientras observaban el atardecer, ella le tomó la mano. «Tú eres mi hogar ahora», dijo. Nava sintió su pecho apretarse. No respondió con palabras, pero su mirada lo dijo todo. El amor entre ellos, silencioso y profundo, era un refugio contra el mundo. El peligro no había desaparecido. Los rumores sobre Luna se extendían tanto entre los colonos como en los campamentos apaches. Nava sabía que su elección de protegerla lo ponía en riesgo, pero no había vuelta atrás. Cada día con Luna era una afirmación de su decisión, una prueba de que el amor podía florecer incluso en la tierra más dura. La choza, con sus paredes de ramas y sus cuentas brillantes, se había convertido en un santuario, un lugar donde dos almas heridas encontraban sanación en la presencia del otro. La conexión entre Nava y Luna se volvió más profunda, un lazo forjado en la adversidad. Él le enseñó a leer las nubes para predecir la lluvia. Ella le mostró cómo trenzar cuerdas con fibras de yuca. Cada acto compartido era una promesa, un voto silente de lealtad. Nava sabía que el mundo exterior seguiría juzgándolos, pero en su pequeño refugio habían encontrado algo más grande, un amor que honraba la tierra, los espíritus y la resistencia de sus corazones. La primavera, con su promesa de vida, era también la promesa de su unión. El verano trajo calor abrasador, pero también una sensación de renovación. Nava y Luna trabajaban juntos, sus días llenos de propósito. Ella había aprendido a montar mejor, y a veces cabalgaban juntos por los cañones, sintiendo el pulso de la tierra bajo los cascos de los caballos. Luna hablaba más ahora, compartiendo historias de su infancia, de las ceremonias que celebraban el amanecer. Nava escuchaba, maravillado por la riqueza de su mundo. A cambio, él le contó de los sueños de su padre, de su lucha por mantener la tierra apache frente a los colonos que avanzaban. Una noche, durante una danza bajo las estrellas, Luna tomó la mano de Nava y lo guió en un paso apache, un movimiento que imitaba el vuelo del águila. Sus risas llenaron el aire, un sonido raro y precioso. En ese momento, Nava sintió que los espíritus los observaban, bendiciendo su unión. Pero la paz era frágil. Los rumores de su relación llegaron a los ancianos apaches, y un grupo de guerreros apareció en el campamento, liderados por Kael. «Ella no pertenece aquí», dijo, su voz dura. «Trae vergüenza a nuestro pueblo». Nava se enfrentó a Kael, su postura firme. «Ella es mi familia ahora, los espíritus la trajeron a mí». Los guerreros lo miraron, evaluando su determinación. Luna, a su lado, habló con voz clara. «No busco dañar a nadie, solo quiero vivir». Sus palabras, llenas de dignidad, parecieron ablandar a algunos, pero Kael no cedió. «Los ancianos decidirán», dijo antes de partir. Nava sintió el peso de la amenaza, pero también la fuerza de su compromiso con Luna. No la abandonaría, sin importar el costo. La tensión creció, pero también su amor. Luna y Nava compartían más que un refugio, compartían un propósito. Ella comenzó a enseñar a Nava los rituales de sanación de su madre, usando hierbas y cantos. Él le mostró cómo rastrear ciervos en las colinas. Cada lección era un acto de amor, una forma de construir un futuro juntos. Una tarde, mientras descansaban junto a un arroyo, Luna le dio un nuevo amuleto, un diseño que representaba dos caminos convergiendo. «Para nosotros», dijo. Nava lo tomó, sintiendo su corazón lleno. El mundo exterior seguía siendo hostil. Los colonos hablaban de Nava y Luna con desprecio, y los apaches los miraban con desconfianza. Pero en su campamento, rodeados de montañas y cielo, encontraron fuerza. Nava sabía que no podían ignorar el peligro para siempre, pero cada día con Luna era una victoria. Su amor, forjado en la adversidad, era un testimonio de la resistencia apache, una chispa que brillaba incluso en la oscuridad. La tierra, los espíritus y sus corazones cantaban en armonía un himno de esperanza. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Luna miró a Nava y dijo: «Tú me diste un nuevo comienzo». Él sonrió, su voz suave. «Y tú me diste un hogar». Sus palabras eran simples pero cargadas de verdad.
El amor entre ellos no necesitaba grandes declaraciones. Era un lazo silencioso, profundo, como el río que corre bajo la superficie de la tierra. Sabían que los desafíos continuarían, pero juntos eran más fuertes que cualquier tormenta. La choza, con sus cuentas y sus cantos, era su refugio, su resistencia. El verano avanzó, y con él la certeza de que debían enfrentar su destino. Nava y Luna hablaron de su futuro, de la posibilidad de unirse a una banda apache lejana donde pudieran vivir sin juicio. Pero por ahora se aferraban a su pequeño mundo, a la tierra que los había unido. Cada día era una lucha, pero también una celebración de su amor. La conexión entre ellos, forjada en el dolor y la esperanza, era un regalo de los espíritus, un recordatorio de que, aún en la adversidad, el corazón puede encontrar su camino. El otoño regresó, pintando las montañas de tonos dorados y rojos. Nava y Luna habían transformado su campamento en un hogar, un lugar donde la tierra y los espíritus los protegían. Trabajaban juntos, cuidando las cabras, tejiendo cuentas, cantando bajo las estrellas. Su amor, silencioso pero poderoso, era un faro en la oscuridad del mundo. Los colonos seguían murmurando y los apaches mantenían su distancia, pero Nava y Luna habían encontrado su propio camino, uno que honraba la tierra y sus corazones. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre las colinas, Luna tomó la mano de Nava y lo llevó a un claro. Allí realizaron un ritual apache, ofreciendo tabaco a los espíritus en agradecimiento por su unión. Sus voces se unieron en un canto, un himno de gratitud y resistencia. Nava sintió que los ancestros los observaban, aprobando su amor. Luna, con lágrimas en los ojos, dijo: «Esta tierra nos unió, somos uno con ella». Nava asintió, su corazón lleno. Habían enfrentado el juicio y el peligro, pero su amor era más fuerte. El mundo exterior seguía siendo un desafío. Los colonos no olvidaban, y los apaches aún dudaban. Pero Nava y Luna decidieron enfrentar el futuro juntos. Planeaban viajar al norte, buscando una banda apache que los acogiera. Sabían que el camino sería difícil, pero la tierra les había enseñado a resistir. Cada paso que daban era una afirmación de su amor, un voto de lealtad a los espíritus y a ellos mismos. La choza, con sus cuentas y sus cantos, era un testimonio de su fuerza, un hogar nacido del dolor y la esperanza. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Luna le dio a Nava un último amuleto, un diseño que representaba el viento y el sol. «Para nuestro futuro», dijo. Nava lo tomó, sintiendo su peso como una promesa. «Juntos», respondió, su voz firme. El viento, que una vez había sido un lamento, ahora cantaba una canción de esperanza. Habían encontrado refugio en el otro, un amor que desafiaba el juicio y la adversidad. La tierra, los espíritus y sus corazones estaban unidos, un lazo eterno. El viaje al norte sería su próximo capítulo, pero por ahora vivían cada día como un regalo. La soledad que una vez había definido a Nava era un recuerdo lejano, reemplazada por la calidez de Luna. Ella, que había sido enterrada viva, había encontrado vida en su amor. Juntos eran una fuerza, un testimonio de la resistencia apache, de la capacidad del corazón para sanar y florecer. La tierra los había unido y seguiría guiándolos, sus pasos firmes en el camino de la esperanza. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de colores vivos, Nava y Luna se sentaron frente a la choza, sus manos entrelazadas. El viento soplaba suavemente llevando sus cantos a los espíritus. Habían enfrentado la oscuridad y encontrado luz. Su amor, nacido en la tierra dura del desierto, era una promesa de unión, resistencia y esperanza. No sabían qué traería el futuro, pero sabían que lo enfrentarían juntos, con la fuerza de los ancestros y la bendición de la tierra. La historia de Nava y Luna no era solo la de dos personas, era la historia de un pueblo que resistía,
que encontraba amor y esperanza en la adversidad. Su campamento, pequeño y humilde, era un faro de posibilidad, un recordatorio de que, aún en los tiempos más oscuros, el corazón puede encontrar su hogar. Que su amor inspire a otros a resistir, a amar y a honrar la tierra, como los apaches siempre lo han hecho. Si te emocionó esta historia, suscríbete al canal para más relatos como este. Dale like y comenta qué te pareció. Tu apoyo es vital para seguir creando. Por favor, inscríbete ahora. Tu suscripción me ayuda enormemente a continuar compartiendo estas historias. No te pierdas lo que viene.